esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que rápidamente les recuerdo que hay este jueves, y voy a comenzar este programa un poco como lo hice el otro día, con un tema general. Yo creo que podría ser una manera de hacerlo distinto y qué sé yo, después vamos a la contingencia nacional. Y en esta oportunidad me quiero tratar un tema que lo he tratado muchas veces antes, pero cada día aparecen novedades respecto a lo que está pasando en muchos países europeos, lo que está pasando también con nosotros, cuando llegan inmigrantes en un número desorbitante, cuando el tema ya no es unos cuantos individuos que uno recibe, sintiéndose acogedor y hospitalario, sintiéndose buena persona porque recibe a unos pobres individuos que arrancan de una guerra, de una dictadura, sino que cuando esto se transforma ya no en un individuo, sino que en una masa anónima de cientos de miles o millones de personas que terminan por generar problemas de todo orden. Y esto está sucediendo en Europa. Y como resultado de esto, lo que en un momento pareció una medida que tenía como objeto conseguir mano de obra para un montón de trabajo que los nativos no querían desempeñar. Esto ocurría en toda Europa ya en los años 60, 70, más en los 80. Se convierte en una invasión finalmente, se convierte en un fenómeno distinto. Ya no se trata de unos individuos que se integran o tratan de integrarse a la sociedad a la que llegan, trabajan y dan un aporte, sino que se convierte en una masa que ocupa un espacio, se encierra en él, expulsa directo e indirectamente a los nativos de ahí por su costumbre, por su cultura, o incluso los empujan de una manera bastante más física, digamos, y se empiezan a convertir en una especie de invasión, una invasión cultural, una invasión de costumbre, un peso que ya resulta intolerable en los aparatos de servicio social de la nación. Y esto está ocurriendo en toda Europa. Comenzó a manifestarse eso con mucha fuerza en los primeros años de este siglo, con las llegadas masivas de gente de otro origen, de otra etnia, de otra religión, muchos musulmanes, que ha sido la parte más difícil, y se convirtió, cuando se pasó cierta cantidad, en un problema de gran envergadura que está generando en este momento en varios países europeos, pero especialmente ahora en forma muy notoria en el Reino Unido, en Inglaterra y también en Irlanda. Yo no sabía, pero así es, lo estuve averiguando este fin de semana. Se ha generado una situación que en algunos momentos parece una especie de ensayo general, una previa de una especie de guerra civil en Inglaterra, con grupos de personas que se sienten británicos originarios, que han estado sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos viviendo en las islas desde tiempos remotos y que sienten que sus barrios, sus calles, sus ciudades han sido invadidas por gente además cuyas juventudes son muy agresivas, esto especialmente los jóvenes musulmanes, por razones culturales, religiosas, cómo son criados en sus familias. Estas personas, cuando se sienten en un ambiente más libre, sin el padre encima, sin la madre dictatorial de la familia musulmana encima, se sienten libres para llevar a cabo atropellos que en sus países de origen no podían. Pero en el mundo libertario de Europa, donde las mujeres caminan tranquilamente por las calles y no andan escondidas detrás de un trapo, detrás de ¿cómo se llaman esas cuestiones? Entonces se han cometido muchísimas violaciones, raptos, ataques, robos, crímenes. Y lo que está ocurriendo entonces, como resultado de este proceso acumulativo de años, es que finalmente las autoridades, a pesar de estar muchas de ellas absolutamente entregadas al discurso políticamente correcto, han tenido que empezar a tomar medidas, y especialmente esto ha sido así en países como Hungría. Yo los invito a ver algunos documentales o algunos videos que están en YouTube acerca de cómo se ha resuelto este tema en Hungría. En Hungría en este momento, luego de la entrada de miles y miles y miles y miles de personas que son completamente ajenos a la cultura, a la raza y a la religión de Hungría, ya no entra ninguno. Simplemente cerraron la frontera físicamente con alambradas, con muros, con policías, con alambre de púa, con de todo, y no entra ni uno. Muy duro, muy brutal si ustedes quieren, pero los húngaros estaban hasta las pelotas.
Perdonen la expresión. Polonia, la misma cosa. Les estaban entrando cientos, miles de gente por la frontera con Bielorrusia o bielorrusa. Ahora es Bielorrusia en realidad porque se convirtieron en lacayos de Rusia. La cerraron también, la cerraron físicamente con tropas, con policías, con todo lo que se requiere para impedir físicamente la entrada, el intento ilegal, como el que vemos en Chile todos los días, de extranjeros. En distintos países que hasta hace unos años jugaban el papel de los países buena onda, civilizados, que reciben a todo el mundo, somos un país acogedor, decían también. Bien, se están cambiando las legislaciones y están encerrando las fronteras, están terminando con las visas y están echando a los que entraron ilegalmente. Esto está sucediendo no solo en Hungría y Polonia, está sucediendo en un país que era el desideratum del acogimiento y la hospitalidad a los extranjeros, Suecia. En Suecia están terminando con este cuento. Lo mismo en Dinamarca. También era un país acogedor, civilizado. Nosotros recibimos a las víctimas de las persecuciones, de las guerras. Pero cuando todo se convirtió en una invasión masiva y empezaron las ciudades de Dinamarca, empezaron las ciudades de Suecia a convertirse en muchas partes en un basurero, en un foco de criminalidad y de agresión, bueno, se cabrearon y están cerrando las fronteras para estas personas, están expulsando a los inmigrantes ilegales, están impidiendo que entren más personas, están generando leyes durísimas que hacen muy difícil la entrada incluso legal de inmigrantes. En Australia, otro país que está reaccionando ante esta invasión de gente que además no llegan en una actitud, no voy a decir humilde, pero por lo menos tímida, a tratar de integrarse, a tratar de ser parte de ese país que los ha acogido, sino que llegan botados a macanudo, muchos de ellos con sus costumbres, e intentan incluso proselitizar con sus religiones a los cristianos, pues a la cristiandad o a los que sean. Entonces en Australia están poniendo también tope, hay un movimiento para poner fin a esta cuestión, y podría seguirnos mencionándoles países. En Irlanda tienen un problema feroz. No es un país tan rico, ha estado creciendo, pero tienen problemas severos sociales. El peso de los inmigrantes que llegaron en cantidades industriales, en los servicios sociales, en habitacionales, de salud, educacionales, en Irlanda es tan feroz que también se está generando una enorme presión para terminar con esto. En Inglaterra, bueno, ya les dije, esto se convirtió en una especie de guerra civil larvada, una especie de guerra civil a fuego lento, si ustedes quieren. Porque las autoridades son muy progres, son muy woke, y tanto laboristas como conservadores han dejado entrar más gente. Entonces la gente está reaccionando por su cuenta, y a esa gente que reacciona por su cuenta, el gobierno no encuentra nada mejor que tratarlos de racistas, fascistas, ultraderechistas, lo que hace la prensa. Pero resulta que lo que sucede aquí, y esto lo vimos en un programa especial, es que el multiculturalismo no funciona y nunca ha funcionado realmente. Nunca. No nos toleramos unos a otros cuando somos distintos, y menos cuando algunos de esos distintos llegan a nuestro país. No nos encontramos en un lugar neutral, vienen a nuestro país y empiezan a imponer su modo de vida en zonas cada vez mayores, primero en un barrio, luego en una comuna completa, luego en una ciudad. En Inglaterra y algunas partes, decían algunos británicos que yo vi en un documental, que usted simplemente no puede vivir ahí porque se convirtieron en Pakistán, o se convirtieron en Siria, o se convirtieron en algún otro país oriental, musulmán, y simplemente los blancos y cristianos no pueden ahí, digamos, coexistir con ellos. De una manera u otra son expulsados en su propio país. Se convierten en ciudadanos de segunda clase. Es increíble. Pero eso es lo que está sucediendo. No funciona el multiculturalismo. Yo he visto unos comentarios a propósito de un programa en que hablé de la tolerancia. Parece que algunas personas creyeron que yo lo tolero todo, que yo estoy dispuesto a que me agredan de una manera o de otra. No, no es así. Y un señor decía, no me acuerdo en qué región cercana a Santiago, creo que en el Cajón del Maipo, no sé, donde parece que se juntaron muchas personas de procedencia de países tropicales. Dice que ya no se puede vivir, que fiestean todo el día, la música todo chancho, sus costumbres, tiran basura por todos lados, son agresivos, son ruidosos a más no poder, dice que son intolerables, que no se les puede tolerar. Bueno, es un tema de costumbre. Y efectivamente, si usted va a un país tropical,
a Colombia, a Venezuela, se va a encontrar con costumbres, con una música estruendosa todo el día. Es la manera como a ellos les gusta. Pero a nosotros no nos gusta. No lo toleramos y vienen a hacerlo en nuestro país. Entonces yo entiendo que hay gente que está hasta las pelotas con estos inmigrantes. No digo que todo, pero hay algunas partes, especialmente los de los sectores sociales más bajos, menos educados, son más ruidosos, son más brutos, son más molestos. Vean ustedes cómo se produce esto inevitablemente, y ante eso no sirven de nada los discursos amorosos, supuestamente liberales, acogedores, hospitalarios, no bastan los discursos buenistas, es una cuestión de vida del día a día, cotidiano. Y eso es lo que le está pasando a los daneses, a los suecos, a los irlandeses, a los ingleses, a los alemanes, que también hicieron el numerito de recibir con los brazos abiertos. Yo me acuerdo de algunos documentales, unos viejos chochos, pelotudos, tratando de hacerse ahora lo civilizado, nada que ver con el mundo, la era nazi. Entonces vamos recibiendo a negritos, a cafecitos, a musulmanes, a todo el mundo. Bueno, vayan a preguntarles ahora qué sienten. Yo sé que todo lo que estoy diciendo les parecerá a algunos alguna barbarie. Yo estoy simplemente diciendo lo que ocurre. Ustedes pueden calificarlo como se les dé la gana. Que es una cosa bárbara que debiera esa gente, como si la gente debiera estar escuchando lo que a uno le parece que se debiera hacer. El hecho es que la gente no tolera a extranjeros que vienen a ocupar su propio país, que vienen a imponer sus propias costumbres, que empiezan a aumentar la tasa de criminalidad, que empiezan a tomar cargos, puestos de trabajo que dejan sin pega, en lo que se quejaban mucho en Irlanda, a los propios nativos, a los propios irlandeses. Entonces eso inevitablemente genera conflicto, y lo estamos viendo en Inglaterra. Vaya usted a hacerles un discurso acerca de la tolerancia a estas personas que se han visto durante ya varios años agredidos de una manera o de otra por estas masas de extranjeros, especialmente los más jóvenes, que son los más agresivos, que son los más patúos, que son los más insolentes. Algunos de ellos en Francia, bueno, ustedes han visto, se han transformado en extremistas y han puesto bombas y han matado gente, han matado profesores, han llegado a ese extremo. Entonces, ¿se extrañan ustedes que exista eso que llaman en los periodistas la ultraderecha en Francia? ¿Se extraña que exista el movimiento de Le Pen en Francia? Que en el fondo quieran echarlos a todos. Por supuesto no lo dicen así, hablan de controlemos la frontera, terminemos con la inmigración, pero en el fondo esas personas quisieran que se fueran para su casa todos esos tipos. Y eso también usted lo puede calificar como quiera, como barbarie, como atraso, como intolerancia, como fascismo, como barbarismo, como nazismo. Como usted quiera, usted puede tildar a la realidad como se le dé la gana, pero la realidad sigue siendo la realidad. Y resulta que las políticas de un país no se pueden dirigir ni establecer sobre la base de buenismos individuales. Lo que es bueno o malo, lo que es aceptable o no en la conducta de un individuo no puede ser usado como rasero de medida para la conducta de un país, para las políticas públicas, en otras palabras. Usted como individuo puede ser todo lo tolerante que quiera con el tipo más ruidoso, bruto, sucio del mundo que llegó a su casa o a su barrio. Pero un país no puede verlo de esa forma porque está tratando con fenómenos colectivos, masivos, que pueden generar no un problema entre un individuo y otro, sino que entre un grupo y otro, como se está viendo ahora en las calles de muchas ciudades inglesas. El multiculturalismo es otro de los capítulos del buenismo o el huevonismo ideológico que se fue instalando en el mundo como reacción a extremos brutales que se vieron antes en este mundo, en Europa, en el mundo, digamos, con las guerras mundiales, con la Shoah, con tantas cosas, con el racismo contra los negros en Estados Unidos durante tanto tiempo. Pero la reacción ha llevado a las cosas a un extremo que simplemente es inviable, nada más. Eso es todo. No se puede. No se puede llevar a un país, a una sociedad, a tomar decisiones sobre la base de conceptos éticos y morales que le parecen buenos al obispo de Talca o a los progresistas, ¿ah? A los que se sienten que traen una ética superior, que después muestran que han metido las manos en todos los cajones, dicho sea de paso. Así es que sigan ustedes lo que está pasando en Irlanda, en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España y en Chile. En Chile. Donde aquí
Una vez más vimos lo mismo, el mismo fenómeno pelotudo de gente que cree que hay que ser buena onda, buena persona, como si el país fuera una persona que decide o no invitar a alguien a su casa. Invitaron, dejaron entrar, contrataron, generaron empresas. La señora Bachelet generó empresas aéreas especiales para traer a miles y miles de haitianos a título de escopeta. ¿Qué hacen aquí esas personas? Y luego viene la oleada gigantesca de venezolanos, de colombianos, de peruanos, etcétera. Ustedes dirán, bueno, la mayoría de ellos son personas decentes. Puede ser, sí, yo lo he dicho aquí yo miles de veces, que la delincuencia es un tema de que abarca solo un porcentaje, pero un porcentaje aplicado a un número muy grande genera un número absoluto muy grande también. Pero no se trata solo de delincuencia, estimados amigos, se trata de diferencias culturales que a veces son demasiado grandes. Con los peruanos no tenemos mayores diferencias culturales y no sé de mayores problemas con ellos, pero hay otros grupos que son muy distintos, que tienen otras maneras de conducirse, que tienen otras maneras en muchos sentidos. Y entonces eso hay que ponerle cierto coto. No se trata de ser buena persona simplemente. Se trata de cómo funciona un país, dada la naturaleza humana, dada la naturaleza de las sociedades, y no dada nuestros gustos personales, nuestra ética personal, nuestra buena onda, nuestra benevolencia personal, de tal o cual funcionario, tal o cual político. Eso es simplemente una estupidez. Y un problema es que es una estupidez que provoca después situaciones como las que estamos viviendo en Chile, por ejemplo, con la criminalidad. ¿Quién responde de esos buenistas que abrieron las compuertas de esta inundación? La señora Bachelet no, por supuesto. A la señora Bachelet le parece estupendo toda esta cuestión. Bueno, vean lo que está pasando en Europa, vean lo que está pasando en Inglaterra, vean lo que está pasando en Irlanda. Y vean a los extremos que tienen que llegar los países que quieren parar estas cosas, como Hungría. Porque la verdad es que tuvieron que llegar a extremos porque el problema era extremo para ellos. Y los húngaros de frentón, dicen el señor Orbán, que tiene muchos defectos, pero en esto simplemente responde y refleja lo que piensan los húngaros en promedio. Dicen, no tenemos por qué permitir que, porque hay unos buenistas en Europa, en el Congreso Europeo, que dicen no, que entren todo y que nos aplican castigo porque no estamos de acuerdo con eso, nosotros no vamos a perder nuestra identidad por eso. Nosotros no nos vamos a dejar invadir por eso. Y entonces recurrieron a medidas durísimas, alambrados con alambre de espino, como se hizo, de púa, muros de acero, policías armados, guanacos disparando agua, bombas lacrimógenas, todo lo que sea necesario, porque a su vez, al otro lado, estos inmigrantes, especialmente los jóvenes, que son la mayoría, no son familias, son muchos jóvenes que deberían tratar de quedarse en su país y arreglárselas como pueden. Vienen y se ponen agresivos. Vean ustedes las imágenes de los tipos tirando bombas molotov, piedra, lo que pueden contra las policías húngaras. Esas son las cosas a las que se llega al final como resultado de no haberse actuado con sentido común. No podemos, más allá de cierto, esto es plantar. No lo hicieron porque era de civilizados, de buena. Hay un momento en que se tienen que tomar medidas, tal como cuando hay una gangrena. En Hungría han tenido que tomar medidas extremas, en Polonia han tenido que tomar medidas extremas, y en otras partes van a terminar tomando medidas extremas también. Allí donde los sectores llamados progres o woke, o como sea, gobiernan y siguen gobernando, lo único que va a ocurrir es que el problema se va a seguir agravando. Vamos a tener enfrentamientos de civiles, y estos políticos irresponsables y estúpidos que han permitido esto no van a pagar el precio, porque ellos viven en barrios protegidos, barrios de primera categoría, con policía, ellos no sufren los problemas, y llegado el caso se mandan cambiar, adquieren un puesto en las Naciones Unidas, o se van a su segunda vivienda en otro país, se acabó el problema para ellos. Eso es lo que quería contarles, amigos, porque este es un tema mundial. Los movimientos de población son un fenómeno histórico permanente. Y es un fenómeno histórico, digamos, de una gran calado que produce conmociones y cambios en gran magnitud. Una parte importante del hecho de que cayera el Imperio Romano tuvo que ver con la presión de las bandas germánicas, bandas que entraban y quemaban y destruían, no solamente saqueaban, sino que destruían y quemaban y violaban y mataban a destajo. Eran bárbaros, eran salvajes. Y hubo un momento en que Roma ya no pudo, digamos, resistir la presión por tal lado y se vino todo eso abajo.
Los movimientos de población entonces son un fenómeno que hay que tomarlo con cuidado, hay que tomarlo con decisiones políticas y a veces militares. No se puede tomar simplemente esto como un tema de ser buena persona, de ser un país acogedor. No. Y ahora tenemos un fenómeno ampliado porque hay más gente en este mundo, más guerras y más situaciones que llevan a mucha gente a irse por otro lado. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Ahí tienen ustedes, ahí se está creando un problema mayúsculo que va a terminar a los balazos. Va a terminar con norteamericanos comunes y corrientes, no la policía, no el ejército, ciudadanos comunes y corrientes que están todos muy armados, van a terminar convirtiéndose en guardianes de su país. Ya hay algunos, yo he visto hasta algunas películas que aparecen ese tipo de personajes, y eso va a ser bastante brutal. ¿Por qué? Porque no hubo un gobierno que tomara las medidas que debía tomar en su momento, sino que se dejó llevar por estos principios idiotas, aparentemente progresistas, aparentemente civilizados, pero que son absurdos, no funcionan. Funcionan dejando la crema. No se olviden nunca de ese viejo proverbio de que el camino al infierno está muy bien pavimentado con buenas intenciones, estimados amigos. Ya. Vengamos ahora a Chile. La señora Hasler, que preside como alcaldesa la comuna del municipio de Santiago, que fue elegida gracias a un acarreo que superó la emigración de los judíos de Egipto, un acarreo de electores en la primera oportunidad, y ahora hicieron el mismo ejercicio, y eso probablemente la va a hacer reelegir. La señora Hasler, como buena progresista y como buena comunista, siempre ha alentado, ha apoyado el comercio ambulante y todo lo que significa ese tipo de mirada que tienen las izquierdas respecto a los derechos del pueblo, hacer lo que se le dé la gana. Entonces, han convertido Santiago Centro en un basural, en un mercado persa, en un prostíbulo, en un foco de delincuencia. Y eso ha sido el resultado de políticas, no solo simplemente de la señora Hasler, sino que de todo su sector a lo largo de años, no solo en este gobierno, parando leyes, defendiendo lo indefendible. Pero como ahora están en el poder, ahora se votan a personas que quieren, como dijo la señora Hasler, está preocupada de recuperar los espacios públicos, fíjese usted. Y esto a propósito lo dijo de una crítica del candidato Desbordes, en el sentido de que la Municipalidad de Santiago, a propósito de la concentración de venezolanos por el tema de Venezuela, que se produjo hace unos días atrás, como en todas partes del mundo, entonces publicaron una foto para ensuciar el acto, para vejar a los que participaron, como una forma bien indirecta de apoyar a Maduro, podríamos decir. Entonces mostraron una foto en que el lugar había sido convertido en un basural. Bueno, se demostró que era una mentira de arriba a abajo, tuvo que reconocerlo el señor Hasler que se habían equivocado, había sido un error. Mentira que es un error, lo hicieron adrede. Me consta, me lo contaron gente que conozco del municipio. Lo hicieron adrede, a ver cómo jodemos a estos huevones, dijeron. Así es. Entonces ahora parece, no, nosotros estamos recuperando los espacios públicos. Y entonces dio el ejemplo de una casa en que habían muchos drogadictos y se llegaban también delincuentes, entonces pusieron una camarita y no sé qué, hicieron un par de cosas, como si con eso fuera a cambiar el panorama completo del que vive Santiago Centro, no solamente gracias a la falta de gestión de la señora Hasler, porque se está dedicada más a comprar locales a precios 3, 4, 5 veces superiores para, no sé, por trasladar los excedentes quizás para dónde, ¿no? No sé, a quién le interesará mandarle ese dinero. Ya sabemos que ha estado involucrada el municipio de Santiago en un montón de irregularidades. Recién la Contraloría encontró otras irregularidades en unos traspasos millonarios a una entidad que no se sabe qué diablos hace. Ellos no miraron el asunto, hicieron la vista gorda, no verificaron qué actos lleva a cabo esa organización con esas plata, muchos miles de millones de pesos. Esas son las cosas que preocupan a la señora alcaldesa de Santiago, pero ella dice que está preocupada de recuperar el espacio público. El espacio público que para ello es
el escenario de la revuelta, el escenario de las concentraciones, de las movilizaciones, de los compañeros vendedores ambulantes. Esa es la mirada de ella. Pero ahora quiere mantener a los votantes, aunque no lo necesita, si tiene a todos sus compañeros que se trasladaron a Santiago. Señora, Harles no haga comedia si no la necesita. La van a reelegir igual. Para eso hubo este traslado masivo de sus camaradas del partido a la comuna de Santiago, todos viviendo en el mismo lugar, curiosamente. Bien, Hasler. Pero en fin, ahí está, alguien la eligió, alguien la puso ahí, no solo los comunistas, los vecinos de Santiago votaron por ella en su momento, muchos de ellos. Cómansela ahora la cosa, pues. Y a propósito de calles, la señora Vallejos salió a defender, entre otras cosas, el plan Calles sin Violencia. Curiosamente, salió a defenderlo a los 2 o 3 días de un fin de semana con 7 asesinatos en las calles sin violencia. Flor de calles sin violencia, señora Vallejos, ¿no? Y dijo que en temas de seguridad no debieran esperarse milagros. Lo cual, una vez más, es un ejemplo de eso que los gringos llaman echar abajo un mono de paja, como si ese fuera realmente el argumento que le están dando. Entonces echan abajo el mono de paja y creen que con eso han ganado la discusión. El mono de paja es esto de los milagros, porque nadie ha esperado milagros, menos de esto. Nadie ha esperado milagros, se ha esperado un mínimo de eficacia, lo cual no se demuestra con la cantidad de asesinatos. Voy a darle una cifra, la tengo anotada por aquí. Bueno, en el 2023, aquí está la cifra. En el 2023, amigos míos, se cometieron en el país una cosa increíble. 1.247 homicidios consumados, o sea que terminaron, no fueron homicidios frustrados, terminaron con un muerto. 1.247, la mayoría, muchos de ellos cometidos en Santiago, y la mayoría de los cometidos en Santiago cometidos en la comuna de la señora Haller, dicho sea de paso. Entonces, ¿por qué salió a defender el plan Calles sin Violencia y otras cosas la señora y hablar de que están esperando milagros, cuando lo único que estamos esperando es que empiecen a hacer las cosas de verdad? Salió a decir todo eso porque la presidenta del Partido Socialista, que son socialistas democráticos, me cuentan, la señora Bodanovich, dijo lo siguiente, más o menos textual lo noté, que ya el presidente no encabece reuniones, sino que dirija la política contra la acción criminal, porque de reuniones estamos cabreados, estamos cansados. Yo creo, señora Bodanovich, dicho sea de paso, que va a tener que seguir cansándose, porque el señor Boris no puede hacer otra cosa que encabezar reuniones. Y en las reuniones o en las conferencias de prensa decir alguna vaciedad tal como esa de seguiremos a los responsables de tal o cual delito por cielo, mar y tierra. No puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa porque, entre otras cosas, se lo prohíbe. Muchas de las cosas que tal vez quisiera hacer se las prohíbe su empleador, por el Partido Comunista. No, ¿cómo se les ocurre tomar medidas que les hacen a ellos sentir que volvieran a los tiempos del pinochetismo, de las redadas en las poblaciones? No, eso no puede ser. Entonces, solamente puede hacer eso, pues, señora Bodanovich, encabezar reuniones, mesas de trabajo, como las llaman. Calientan las sillas, hablan de las últimas series que están viendo en Netflix, inventan alguna frase, calle sin violencia, el enjambre policial, alguna frase inventan, para eso tienen un montón de publicistas, y eso es todo. No espere que lidere ninguna cosa el señor Boric. No espere que lidere nada. Nada. Espere solamente que cantinflee, y eso lo hace. No necesito de pedirle que lo haga porque lo hace por su cuenta. Entonces, a propósito de estos dichos, la señora Vallejo dijo varias cosas más, aparte de que el plan Calle sin Violencia estaba funcionando, justo con 7 asesinatos. Dijo que
no solamente habían reuniones, que el gobierno no se limitaba a hacer reuniones como le estaban criticando, no señor, sino que había acción real y para demostrarlo habían datos duros. Efectivamente hay datos duros de la acción del gobierno. 7 asesinatos en un fin de semana, en los anteriores hemos tenido 3, 4, en el país tenemos 1.200 y tantos crímenes el año pasado, yo creo que este año vamos a superar esa marca. Así que efectivamente hay datos duros, pero hay datos duros de la ineficacia, no de la eficacia del gobierno. Y yo diría, ni siquiera solo de la ineficacia de este gobierno, de la ineficacia de su sector, porque esto se viene arrastrando efectivamente desde hace años, porque desde hace años la izquierda, primero abrió las puertas a la inmigración masiva, segundo paró no sé cuántos proyectos para fortalecer la acción policial durante el gobierno de Piñera, se les olvidó cuántos proyectos detuvieron, cuántos, y cuántos todavía los presentan totalmente licuados, proyectos diet para no molestar a los comunistas, para no tomar las acciones de fuerza que son necesarias. Entonces, obviamente que todo termina siendo encabezar mesas de trabajo y hacer anuncios, e inventar nombres, Calle Sin Violencia, El Enjambre, la otra que inventó hace una semana atrás el Boris, y otra cuestión más que la comenté en su momento, que iban a salir en masa a las calles, la policía, hacer controles policiales masivos, como si eso sirviera de algo. Ya expliqué que por qué no sirve de nada, o de muy poco. Entonces, luego terminó diciendo que había que tener responsabilidad, le pidió a Bodano y a los demás críticos del oficialismo que había que tener responsabilidad. ¿Qué significa pedirle responsabilidad en este caso? Significa quédense callados, sean responsables, significa no responderle, ser responsable significa ser capaz de poder responderle a alguien por sus actos, por sus dichos. Pero no está pidiéndole a la señora Vallejo que sea responsable a la Bodanovich ante el país, sino que sea responsable ante la coalición de la cual forma parte. Y en este caso ser responsable significa encerrar la sanguchera, es no hacer ningún comentario. Esa es la responsabilidad que pide Camila Vallejo. Ahora, así que siga cansándose, señora Bodanovich, porque no hay otra cosa que pueda usted hacer al respecto. Permítame continuar, amigos, con... Bueno. El señor presidente de la República va a ir a la Araucanía varios días, pero va a ir simplemente allí donde le conviene, donde se va a encontrar con yes men y yes women. No va a ir, por ejemplo, por problemas de agenda, que es la excusa habitual, por problemas de agenda. ¿Cuál agenda tiene Boris? Si llega a las 12 del día la moneda. Por problemas de agenda no va a asistir a un foro empresarial que reúne a empresarios de la Araucanía. No quiere ir porque sabe que le van a hacer reproche. A pesar de que por otro lado hablan de que ellos sí están interesados en el desarrollo económico, en el progreso, en la cuestión. Y entonces, lo primero que debería visitar a los empresarios de la Araucanía, a ver si los convence que se sigan manteniendo ahí, que sigan ahí y que inviertan. Pero no va a ir por problemas de agenda. Tampoco va a reunirse con quienes debiera, con la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, que son como 500 personas, por parte baja, 500 propietarios, con sus familias, más gente. Tampoco, porque tampoco le conviene. Se va a reunir con autoridades locales, o sea, con sus yes men y yes women, con sus empleados, con los funcionarios del gobierno, con gente de su sensibilidad. ¿Qué clase de presidente es este que le hace el quite a todo? Bueno, tiene una profesora, Michelle Bachelet, alguna vez finalmente fue a la Araucanía, pero llegó corriendo, entró a un lugar, se reunió otra vez con un montón de yes men y yes women, bajó corriendo una escala, se subió al auto, al helicóptero y salió volando de regreso. Tampoco se juntó con nadie de quienes son víctimas de los grupos que, por supuesto, la señora Bachelet, así como el señor Boris, apoyan, entienden, comprenden, los luchadores sociales, los pueblos originarios y todo eso. Así que Boris, ¿a qué va? Otra vez un acto mediático, que no se diga que él no va a la Araucanía. Pero en vez de hablar con quienes tiene que hablar,
para tratar de mantener a flote esa región, con los empresarios que invierten y que son los que producen cosas que dan puestos de trabajo, no, con ellos no. Con las víctimas tampoco. Con sus empleados solamente. Un gran aplauso para el presidente de la República que tenemos. Que se anda arrancando, a veces se arranca el país, se está arrancando todo el tiempo. ¿Cuántos viajes se ha mandado? ¿Cuántos más se va a mandar mientras le quede mandato por delante? Y ahora me voy a referir a una persona del socialismo democrático, que alguna vez mencioné que me parecía una dama muy interesante, muy decente. Isabel Allende, hija de Salvador Allende. Isabel Allende es congresal, como saben. Me parece que sigue siendo congresal. No tengo idea, la verdad, si sigue siendo diputada, senadora, cualquier cosa, pero no importa. Es una figura política del socialismo. Y respecto, estuvo en un programa y le preguntaron por el tema venezolano y dijo que efectivamente y evidentemente hay una dictadura, evidentemente Maduro es un dictador y que la elección, o más bien dicho, los resultados que se dieron de la elección, era un fraude. Ahora, lo dijo Isabel Allende, ok, muy bien, lo han dicho otros de su sector, del socialismo democrático, como lo llaman, lo han dicho en el PPD, me parece que Lagos Weber, sí, cómo se podía seguir con los comunistas. Pero digan lo que digan, Isabel Allende, Lagos Weber y todos los demás que hablaron, hablen, hablarán o puedan hablar en algún momento, van a seguir. ¿Dónde están? No tienen a dónde ir. Isabel Allende, su partido se perdió su oportunidad hace mucho rato. Su partido ya no representa nada. Su partido ya no representa el socialismo, aunque se llame Partido Socialista, porque usted sabe perfectamente que el socialismo nunca funcionó, que fue una pesadilla allí donde se ha implantado, donde se implantó. Entonces, ustedes están sometidos, subordinados digamos, a la listita, de la lista buenista, ¿no? Del progresismo, este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, una serie de puntitos que les gustaría que ustedes que se materializaran en este mundo, pero ya no son socialistas propiamente tal, pero están jodidos porque nos han presentado en su momento cuando debieran su propia agenda política. Se sumaron a Boris, se sumaron al Partido Comunista, se sumaron a todos ellos, ya están en el gobierno y mal que les pese, ustedes están jodidos políticamente. Ustedes son un muerto andando políticamente. Como le pasó a la democracia cristiana, pero antes, porque era un partido que ya se venía desmoronando de antes que ustedes. Que no tiene agenda, no tiene programa, no tiene proyecto, no tiene nada, no tiene más que el nombre y el tampón de goma, supongo. El Partido Demócrata Cristiano es la nada misma. Es una nada completa. Pero ustedes van para lo mismo el PPD, otro partido que no significa nada, nunca significó mucho, ahora menos todavía. ¿Por qué? Por lo mismo. No tienen un proyecto político propio, se sumaron al Partido Comunista, se sumaron al Frente Amplio, que son la división infantil del Partido Comunista, y ahí están con cargo de gobierno, con presencia política, pero muertos, caminando. Muertos, caminando. Ustedes son muertos. Y la prueba de ello es que precisamente cuando estos muertos espetan algunas frases como esto de que esto efectivamente Venezuela es una dictadura, eso no se concreta en nada. No se concreta en decisiones, en resoluciones, en votaciones, en iniciativas gubernamentales. No, nada, se queda en nada. Simplemente es una cuestión personal. Quizás se dan un gustito personal, quizás se lavan la cara, pero eso es un acto personal, lavarse la cara. Pero políticamente hablando, colectivamente hablando, no significa nada, no produce nada, es la nada misma, es un peo en el aire, señora. Su frase. Que es un dictador, evidentemente un dictador, no, ni qué. ¿Cuál va a ser el resultado de esa frase? ¿Se van a separar ustedes del Partido Comunista? No. ¿Se van a alejar del gobierno? No. ¿Le van a exigir algo a Boris? No. ¿Van a hacer una declaración colectiva y no personal sobre Maduro? No. Son la nada. Quedaron limitados a ese triste papel de declaraciones personales. Que Lagos Weber por un lado, que la Isabel Allende por otro, que fulanito de tal por acá, otro por allá, pero como partido, como nada, un cero a la izquierda. Ustedes son un cero a la izquierda y literalmente son un cero a la izquierda. Los comunistas no, ellos no son un cero a la izquierda, ellos son un cero a la derecha de la izquierda porque toman acción, dicen cosas, apoyan a Maduro, manejan a Boric, impiden ciertas leyes,
promueven las suyas. Todo nefasto, pero real, sustantivo. Ustedes nada, ni eso siquiera. Ni eso. Cero. Un cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Amigos, y les quiero contar de una cosa que yo conozco muy personalmente. Y esto especialmente se lo digo a la gente del sur, de la zona de Frutillar, de la región de los lagos, un arquitecto fantástico que yo conozco personalmente, que diseña casas preciosas que ustedes pueden ver en su sitio y que además se compromete personalmente, físicamente, no es meramente un tipo que diseña la casa y después se manda a cambiar. Él está ahí, pasando la lija, haciendo los arreglos necesarios, vigilando encima lo que se hace. Y esto ustedes lo encuentran en un sitio, a este arquitecto que se llama Diego Sándor, arquitectodiegosándor.com. Entren al sitio, preciosas, que yo conozco una de sus casas, preciosas casas en el sur de Chile, amigo. Si usted está comprando o va a comprar una parcela en alguna, por ejemplo, Lomas de Millaray, amigos, este arquitecto les va a crear algo fantástico. Se los digo, realmente entren al sitio porque las casas son preciosas. Diego Sándor, además, insisto, es un tipo que está encima de la obra. Encima. Él mismo está en un momento dado haciendo las cosas, poniendo los tornillos, clavando los clavos, revisando todo, puliendo, pasando la lija, qué sé yo, todo. Le gusta mucho estar encima. No es un arquitecto de diseño poético que está haciendo unos planos nada más. No, se mete en la obra. Los invito a la gente que está interesada en construir en esa zona, arquitectodiegosándor.com. No se van a arrepentir de ver las cosas hermosas que hace este hombre. Y, bueno, el libro que les voy a mostrar hoy día, amigos, yo creo que, no sé si se lo he mostrado antes o no, es de una editorial y me acordé de él, creo que se lo mostré una vez, pero me acordé de este libro de nuevo porque es del Fondo de Cultura Económica, que es una de las editoriales que yo les mencioné en mi programa sobre México. Y en cuanto a que es una editorial que yo agradezco su existencia porque pone a nuestra disposición tantos libros interesantes. Seguramente usted tiene el libro del Fondo de Cultura Económica y este libro es Pensar sin certezas. Esto es algo que tiene que usted leer, amigo. Y aquí ponen de ejemplo, es un examen de cómo pensaba y conversaba Montaigne, mi querido amigo Michel de Montaigne, un hombre del siglo XVI que en medio de una época como la de ahora, repleta de ideologismos, de idiotismo y de conflicto y de gente que creía que tenía la verdad metida en el bolsillo y se mataban unos a otros por eso, él hacía sus ensayos llenos de dudas, de escepticismo y de preguntas más que de respuestas. Pensar sin certezas es pensar. Los que piensan con certezas no están pensando en realidad, están hablando como los loros, están repitiendo algún dogma. Y Montaigne era un hombre que carecía de dogmas, fuera que se declaraba cristiano un poco, porque yo no sé si cuán cristiano sería realmente, porque en esa época decir que no se era cristiano era peligroso. Fuera de eso, nunca declaró ninguna membresía, ninguna idea, ni ninguna cosa. Pensar sin certezas es pensar. Pensar con certezas es no pensar. Y a propósito de eso, pronto les voy a mostrar un libro que estoy leyendo, así que por eso no se los muestro, de un gran astrofísico, que yo les he mencionado en alguna oportunidad, que es el que dice que este objeto que pasó, el Muamua, hace un tiempo atrás, es un objeto artificial, o sea, extraterrestre. Y produjo, por supuesto, la risa y la burla de muchos de sus colegas, muchos de ellos muy inferiores a este astrofísico israelita, norteamericano, que piensa sin certeza, es abierto a toda posibilidad y no se queda encerrado en ese corset que es el academicismo, la academia. Cosa que ocurre no solamente en las ciencias humanas, sino que también en las ciencias físico-matemáticas. Ahí hay gente que se encierra en ciertas convicciones y no sale. Y eso no es pensar. Eso es ser simplemente un tipo de cerebrado. Pensar con certeza es ser un descerebrado. El libro es muy interesante. Es de Jesús Navarro Reyes, profesor de filosofía en Sevilla, en español. Y el libro les va a gustar. Ya, y eso sería todo, estimados amigos. Mañana jueves estaremos con Nicole Rodríguez como de costumbre. Muchas gracias por su atención y no olviden los que quieren vivir en el sur y dicen, pero ¿dónde compro una casa? ¿Quién me construye una casa? Diego Sándor, arquitecto Diego Sándor. .com creo que era. Sí, .com. Ahí. Yo lo conozco personalmente a Diego
Y les puedo decir que si estoy seguro de algo de lo que digo siempre, en este caso doblemente seguro, porque he visto y he tocado y he palpado lo que construye. Bueno, eso sería todo. Nos vemos mañana. Chao.